Gran Maratón Mariana, 37 días de las manos de María, preparándonos con gozo para hacer o renovar nuestra consagración a la divina voluntad por medio de nuestra Madre. 25º día. Como yo, obedece a mi Madre. Iniciemos con nuestra acostumbrada oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madre, me fundo en tu voluntad. Ven, Virgen María, a pensar en nuestras mentes, a mirar en nuestros ojos, a escuchar en nuestros oídos, a respirar en nuestros respiros, a hablar en nuestra boca, a circular en nuestra sangre, a palpitar en nuestros corazones, a moverte en nuestros movimientos, a sufrir en nuestros sufrimientos, y nuestras almas unidas a tu voluntad sean los crucifijos vivientes, inmolados para la gloria del Padre. A orar en nosotros, y después ofrécele a Jesús esta oración como nuestra, para satisfacerle por las oraciones de todos y darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recordemos una vez más que ese estado de Jesús de sumisión a su madre fue algo que vivió desde la encarnación y duró para él toda la vida. Y como dicen los santos, este estado de sumisión no solo se dio aquí en la tierra, sino que se prolongará por toda la eternidad, porque así lo quiso Dios. Depender de la Virgen, acudir a ella, no hacer nada sin ella. Por eso Jesús hoy nos invita a obedecer a su madre como la obedeció él. Siempre, con toda sencillez lo hizo, aunque él sabía que era Dios, pero también entendía que era su hijo. Y como tal veía en su Santísima Madre la representante de la voluntad del Padre, porque eso es lo que Él nos pide en el 4º mandamiento: ver en nuestros padres y en toda autoridad un canal de la voluntad de Dios, un representante de la voluntad de Dios. Nos pregunta Jesús que si queremos, a ejemplo de Él, atestiguar nuestro amor a la Virgen María. Y la mejor forma de testimoniar ese amor es obedeciéndole como le obedeció Jesús. Y para poder aprender a obedecerle como le obedeció Jesús, vamos a meditar cómo le obedeció Jesús. Él no explica, dice desde que él estaba en el pesebre.
Empecemos a mirarlo desde allí, bueno, en la encarnación. Ya con el fiat de María, Él descendió a su seno. Pero luego, cuando nació, se dejó manejar por ella. Fue la Virgen quien lo colocó en el pesebre. Fue ella quien determinó los momentos en que debía alimentarlo. También a nosotros, ¿sí? La Virgen ella lo llevó a Jerusalén, nos da órdenes, Egipto, a Nazaret, interiormente, porque ella es nuestra mamá. Ella está pendiente de todos sus hijos. Pero muy especialmente, dice, su voz la sentimos, su empeño en ejecutar nuestros deberes, todas sus órdenes. La voz de la conciencia, la voz de la conciencia es la voz de Dios, y es la voz de Dios como Padre, adivinar de la Virgen María como Madre. Y este es un punto importante de la obediencia. Entonces, ¿cuál ha de ser? La obediencia no solo es la mayor preocupación de un verdadero, la perfecta obediencia va mucho más allá. Un verdadero devoto de la perfecta obediencia va en el obedecer, cumplir, satisfacer, complacerla en todo, desde que sean buenos, por supuesto, porque es que a veces adelantarse a ellos, que hacen consistir el amor a la Virgen o la devoción en cosas externas. Si se trata de ver en adornar las imágenes, en ponerle cirios, en ponerle flores, ¿cómo no aprovechar en llevar un rosario sobre el cuello, de decirle sí, a Dios, todo eso es bueno y no está mal el hacerlo? Recordemos cómo cuando se perdió en el templo, pero mucho más, pese a que había comprendido que esa unión interior, él tenía que dedicarse a las cosas de su padre, ese saber que ella es nuestra mamá a Nazaret, y allí les estuvo. Y para perfeccionar nuestra obediencia, no hacer nada sin consultárselo. Dejar la vida de Nazaret todo permaneció con sus papás, San José y la Virgen María. Sí, hablar de ella, tenemos que darla a conocer, trabajar mucho en ella, sí, hasta que pero muy especialmente 30 años unidos a ella y procurando complacer. Por eso no es una devoción de palabras o de sentimientos, sino de vivir para Jesús. La obediencia a su voluntad fue una virtud muy, y como amada. La voluntad de la Virgen no es otra sino la de Jesús, y él la voluntad de Jesús sobre nosotros está en el cumplimiento de los deberes, sobre todo de los deberes de la Virgen María, que se complacían en Nazaret, y ahí es donde vamos nosotros a vivir más la obediencia. Eran felices cuando recibían una orden, viviendo y cumpliendo el fielmente, someterse a esa orden. Para ellos constituía un placer, una felicidad. Por eso nos toca esforzarnos. También Jesús, con su obediencia, por cumplir, quiso corresponder a la Virgen, por amor a María, todo cuanto ella y a Jesús había hecho y hacía por él. El deber que nos toque cumplir, y muy especialmente, sea fácil o todo difícil, lo que tendría que agradable o desagradable, sea un deber. Él veía en esos actos de obediencia, de complacencia, que consideremos valioso, una manifestación diaria, lo veamos de poco valor. La obediencia de Jesús fue siempre una obediencia agradar a Jesús sencilla, y a la Virgen. Porque es sencilla, porque de nuestros deberes ser dóciles, dejó que se exteriorizaran, sabiendo que obedeciendo a nuestros superiores, a las autoridades, como un estámosle agradando hijo a la Virgen. Hijo de hombre, ser más amable, más mirando siempre esa voluntad con las personas en la voluntad de sus iguales a nosotros, San José, y más de la Virgen tiernos, María, más comprensivos con los la Virgen inferiores. Le daba órdenes, en fin, lo dirigía más atento con todos, le enseñaba que a todos llegue nuestro gesto. La Virgen le enseñó a Jesús a orar, a vestirse. Una cosa muy importante de la obediencia es la prontitud. Eso lo hizo la Virgen. Jesús no se eximió de aprender obedecer cuando podamos. Asumió todo lo que corresponde a nuestra vida, cuando queramos, cuando nos parezca, ¿no? La puntualidad y prontitud cuando la Virgen nos mandaba, ella habla de una obediencia vivida con alegría inefable. Igual, realizar nuestro trabajo con fidelidad y también con la mayor perfección, que causaba a la Virgen una gran alegría verlo a él preocupado, no escatimando por esfuerzo o sacrificio. Era lo que nos imponga ese trabajo,
saber para que hacer estamos las sirviendo cosas a Dios, no como al hombre. La Virgen se lo indicaba. en las pruebas que se nos presentan a diario. Y ese es lo que Él quiere a través de las comunicarnos personas, hoy. de las Él quiere que vivamos circunstancias, ese mismo gozo, ser pacientes, de obedecer a la Virgen, no como Él le desesperarnos, obedecía. no ofuscarnos, no enojarnos, realizar todo con el máximo amor, con la sonrisa en el rostro, una sonrisa fruto del gozo interior de obedecer con amor. Reconocer esa voz de la Virgen en todo, su presencia, creer en su amor, porque tenemos que creer en su amor para poder recibir su amor en las circunstancias y poder responderle con un sí gozoso a cuanto ella nos pida. También, junto con los deberes de Estado, recibimos también otras indicaciones, bien sea a través de las inspiraciones de la gracia o de las personas con quienes convivimos o de las circunstancias. Recibirlo todo como venido de Dios, como venido de la Virgen, así como ella lo vivió en el templo. Recordemos que toda gracia viene por medio de ella. Entonces, cuando la gracia nos sugiera o nos recomiende renunciar a algo que nos gusta, a un placer, a una compañía, ¿qué debemos hacer? Pues renunciar, reprimir esa tendencia y ofrecer ese sacrificio. O que reparemos una falta o un descuido que hemos hecho, que hemos tenido, pues también hacerlo con humildad, no ocultar, no evadir. O si lo que se nos inspira es practicar un acto de virtud, hacerlo con prontitud. Recordemos que ella está en nuestro corazón, que ella y el Espíritu Santo trabajan al unísono dentro de nosotros. Y ella, con su infinita dulzura, con gran amor, nos manifiesta sus deseos. Estemos atentos para conocerlos, para descubrirlos y para complacerla. Estar atento a las inspiraciones y emociones del Espíritu es estar atento a las inspiraciones de la Madre. No temamos, es ella quien nos habla y nos busca y nos manifiesta las cosas para nuestro mayor bien. Y tenemos que aprender a reconocer su voz, a creer en su amor y a saber responder con un sí a todo cuanto ella nos pida. Eso requiere una atención interior, un vivir por dentro en unión con ella. Mientras más estemos unidos a ella, más reconoceremos su voz, más identificaremos sus deseos. Entonces, esas son formas de practicar la obediencia a la Virgen y realizar también la misión que Dios nos ha confiado o que ella nos va a confiar. Por eso tenemos que estar bien atentos. Vamos a meditar estas citas de la Sagrada Escritura y a través de estas citas pues la Virgen nos va hablando. Vamos a leerlas con atención y guardarlas en el corazón para ir saboreando aquello donde el Espíritu Santo quiere que fijemos nuestra atención. En el Evangelio de San Lucas: y descendió con ellos y vino a Nazaret, y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón.
Jesús hubiera podido quedarse allí con los doctores, porque le había dicho, debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Y él estaba explicando la palabra de su Padre. Sin embargo, tan pronto sus padres llegaron por él, suspendió y se fue con ellos y les estaba sujeto. Jesús dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. En el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 34. Y en la carta a los Hebreos, dice, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús era perfecto, Jesús no necesitaba recibir órdenes. Él sabía lo que su Padre quería. Sin embargo, Dios le colocó unos mediadores de esa voluntad divina que fueron San José y la Virgen, y se sometió a esa mediación. Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. La perfecta obediencia de Jesús a la voluntad del Padre. Ahora contemplaremos lo que dicen los santos a través de la Virgen y cómo nos la muestran tan entregada a Dios. En un éxtasis le oía decir a la Madre Santísima, esto lo dice Santa Brígida, la obediencia es un seguro camino para ir al cielo. Camino seguro, la obediencia. San Agustín nos enseña, así como Eva nos perdió con su desobediencia, así María ayuda a salvarnos con su gran obediencia. Santo Tomás de Villanueva. La Virgen María jamás se opuso, ni con sus pensamientos, ni con sus palabras, ni con sus obras, a los designios y a la voluntad de nuestro Señor. ¿Por qué Santo Tomás desmenuza pensamientos, palabras y obras? Porque tal vez donde más nos cuesta es obedecer con el pensamiento. Porque a veces el pensamiento está rechazando la orden, criticando la orden, protestando por la orden, aunque con palabras dice sí con mucho gusto y realiza lo que es, pero interiormente no ha asumido una actitud de amor, de fe. Y nuestra obediencia tiene que ser completa. Lo que salga, palabras y acciones, tienen que ser fruto de lo que hay dentro. No puede haber incoherencia entre lo que pensamos y sentimos y lo que hacemos. Por eso es tan importante cultivar esa obediencia interior, amorosa, que realmente nos sintamos complacidos cuando obedecemos. Un signo de soberbia, lo dicen los que saben, los maestros espirituales, es que al alma le choque que la manden. Cuando uno interiormente siente molestia porque te dan una orden, así venga de un inferior, o te corrigen algo, o te hacen que caigas en cuenta de algo que estás haciendo incorrecto e interiormente sientes molestia, es porque todavía hay mucho de soberbia. Entonces, imitar a Jesús, cómo obedecía a la Virgen en pensamientos, palabras y obras. Y así tiene que ser nuestra obediencia.
Vamos a contemplar ahora esta obediencia a través de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. En las horas de la pasión, en la primera hora, se nos dice: Jesús, antes de dar inicio a su pasión, va con su madre a pedirle su bendición. En este acto, Jesús nos enseña la obediencia, no solamente exterior, sino especialmente la interior, la que se necesita para corresponder a las inspiraciones de la gracia, y es la más importante, la interior. Jesús no fue para cumplir un rito o una costumbre de su tiempo, no. Él interiormente sentía el gozo de ir donde su madre a pedirle su bendición. Él era Dios. Él podía no necesitar la bendición de la Virgen, pero como hijo y como hombre la fue a pedir. Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a darle cumplimiento a las inspiraciones de la gracia, ya sea porque nuestro amor propio junto con la tentación nos lo impide. Regularmente es el mayor obstáculo el amor propio, o junto con la tentación, o también el respeto humano, o porque no nos hacemos dulce violencia a nosotros mismos. El orgullo, el respeto humano, que es fruto de ese orgullo, y la falta de dominio personal son los mayores obstáculos para nosotros cumplir las inspiraciones o insinuaciones interiores que nos hace la Virgen y el Espíritu Santo. En el día 25, la reflexión del día de hoy, se nos dice, pues la tomamos aparte para que se nos grabe más. Después la volveremos a leer. Dice: oh, cómo éramos felices, todo era paz, suma unión. El uno se sentía honrado de obedecer al otro. También mi querido hijo hacía competencia porque quería ser mandado en las pequeñas labores por mí y por el querido San José. Oh, cómo era bello verlo en el acto en que ayudaba a su padre putativo en las labores del trabajo. Verlo que tomaba el alimento, pero cuántos mares de gracia hacía correr en aquellos actos a favor de las criaturas. Porque nada hizo él a nivel particular, sino encerrándonos a todos, y en cada acto arrancaba del Padre mares de gracia para nosotros. Entonces nuestra obediencia ya está apoyada en la obediencia de Jesús y de la Virgen María. En el volumen 14, hija mía, antes de mi pasión quise bendecir a mi mamá y ser bendecido por ella. Y en la lección 26 del libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad. Cuando mi amado Jesús me pidió la obediencia de partir, nos está hablando la Virgen, porque no hacía jamás nada si primero no me lo decía. Y lo dice la Virgen, no hacía jamás nada si primero no se lo decía a la Virgen. Yo sentí una punzada en el corazón, pero sabiendo que aquella era la voluntad suprema, yo dije rápidamente mi fiat. No dudé un instante. Aquí habla de la prontitud. Y entre mi fiat y el de mi hijo nos separamos. En el ímpetu de nuestro amor me bendijo y me dejó. Jesús fue a pedirle la obediencia de partir, de salir de la casa, de ir a la vida pública. La Virgen quedaba sola, San José ya se había muerto,
Sin embargo, rápidamente se ajustó a la voluntad de Dios. Y en la lección 27, ¿cómo me sentí destrozar cuando la última vez lo vi pálido, con una tristeza de muerte sobre el rostro? Y con voz temblorosa, como si quisiera sollozar, me dijo: mamá, adiós. Bendice a tu hijo. Aquí se está despidiendo porque ya va a iniciar la pasión. Dame la obediencia de morir. El mío y tu fiat divino me hicieron concebir. El mío y tu fiat divino me deben hacer morir. Rápido, oh mamá querida, pronuncia tu fiat y dime: te bendigo y te doy la obediencia de morir crucificado. Así lo quiere el eterno querer, así quiero también yo. ¿Y qué obediencia? Morir crucificado. ¿Qué madre puede compararse a la Virgen? ¿Qué madre tendrá el valor de decirle a su hijo: te doy la obediencia de morir de la manera más terrible? Solo la Virgen. No hay nadie que supere los dolores y los sufrimientos de la Virgen. Y no hay nadie quien la supere en obediencia. Vamos a meditar la 25ª lección de la Virgen, donde nos habla de su vida en Nazaret. Nazaret nos lo enseña Jesús a través de estas lecciones de la Virgen. Es el símbolo, primero, símbolo y realidad del reino del fiat divino. Ahí se vivió plenamente el cielo en la tierra. Ahí se vivieron plenamente cada una de las verdades del reino, encarnadas en la Virgen María, en Jesús y en San José. Algunos dicen que San José no vivió en la divina voluntad, pero algunos capítulos más adelante nos muestran que sí. Al principio dice que vivía de sus reflejos, pero después lo presenta como que sí. No dudo que Dios le hubiera participado íntimamente el gozo de este reino, pues vivió con los dos poseedores de este reino. Dulce Madre, aquí estoy de nuevo junto a tu regazo materno, donde te encuentro en compañía del niño Jesús. Y tú, acariciándolo, le cuentas tu historia de amor. Y Jesús te cuenta la suya. Oh, qué bello es encontrar a Jesús y a su madre que se hablan mutuamente. Y es tanto el ardor de su amor que, perdiendo el habla, entra en éxtasis. Extasiados la madre en el hijo y el hijo en la madre. Vieron ser escenas maravillosas. Madre Santa, no me apartes. Tenme junto a ti para que, escuchándote, aprenda a amarte a ti y a Jesús, y aprenda a hacer siempre la santísima voluntad de Dios. Ahora vamos a escuchar a la Virgen. Hija queridísima, oh, cómo te esperaba para continuar mis lecciones sobre el reino que el Fiat Supremo extendía siempre más en mí. Ahora, tú debes saber que la pequeña casa de Nazaret, para tu mamá, para el querido y dulce Jesús y para San José, era un paraíso, ¿sí?
era el cielo y la tierra, sin lugar a dudas. Mi querido Hijo, siendo Verbo eterno, poseía en sí mismo, por virtud propia, la divina voluntad. Y en aquella pequeña humanidad residían mares inmensos de luz, de santidad, de alegrías y de bellezas infinitas. Y yo poseía por gracia el querer divino. Y si bien yo no podía abrazar la inmensidad como la podía abrazar Jesús, porque Él era Dios y hombre, y yo era siempre una criatura finita, pero con todo y esto, el fiat divino me llenó tanto que formó en mí sus mares de luz, de santidad, de amor, de belleza, de felicidad. Era tanta la luz, el amor y todo lo que puede poseer una voluntad divina que salía de nosotros. Y José quedaba eclipsado, inundado, y vivía de nuestros reflejos. ¿Gozó el cielo en la tierra por participación? Esa fue la suerte de San José. Hija querida, en esta casa de Nazaret estaba en pleno vigor el reino de la divina voluntad. Cada pequeño acto nuestro, es decir, el trabajo, el encender el fuego, el preparar el alimento, estaban todos animados por el querer supremo y formados sobre la solidez de la santidad del puro amor. Es que San José, viviendo de los reflejos, pues también, y no eran reflejos solo externos, San José debió haberse envuelto interiormente por esta ola de amor y de gloria divina que salían de la Virgen María y de Jesús. Interiormente él debió haber vivido muchas cosas que en el cielo sabremos. Por eso de todos nuestros actos, del más pequeño al más grande, salían alegrías, felicidad, bienaventuranzas inmensas. Y nosotros quedábamos de tal manera inundados que nos sentíamos como bajo una fuente lluvia de nuevas alegrías y contentos indescriptibles. Hija mía, tú debes saber que la divina voluntad posee por naturaleza la fuente de toda alegría. Y cuando reina en la criatura, se complace comunicándole a cada uno de sus actos el acto nuevo y continuo de sus alegrías y de su felicidad. Por eso un alma que vive en la divina voluntad no puede estar triste, nada la debe entristecer. Si hay tristeza, es porque todavía no reina en ella la voluntad de Dios. Porque cuando esa voluntad de Dios reina en la criatura, le comunica sus alegrías, su felicidad. Y alegría y felicidad como un acto continuo, permanente, no a ratos, no depende de las circunstancias, no, siempre. Oh, cómo éramos felices. Todo era paz, suma unión. Nos sentíamos honrados de obedecernos el uno al otro. También mi querido hijo quería ser mandado en las pequeñas labores por mí y por el querido San José. Quería ser mandado, no solo se ponía contento cuando lo mandaban, anhelaba ser mandado. Y hoy todo el mundo quiere mandar, pero a pocos quieren ser mandados. Aquí la Virgen nos da una lección. Hagamos nuestro ese querer ser mandados.
cuando ella nos ve dispuestos a abrazar esta verdad, nos la da como gracia. Oh, qué bello era verlo ayudar a su padre putativo en las labores del trabajo, verlo tomar sus alimentos. Cuántos mares de gracia hacía correr en aquellos actos a favor de las criaturas. Mares de gracias, cada acto de Jesús enviaba mares de gracias a la humanidad. ¿Cómo no aprovechar esos mares de gracia? Cada que a través de los giros nos vamos uniendo a esos actos para recibir su amor, sus mares de gracia, y corresponderles con su mismo amor, nos enriquecemos, crecemos. La vida de Él en nosotros se va agrandando. Ahora, hija querida, escúchame. En esta casa de Nazaret fue formado en tu mamá y en la humanidad de mi Hijo el reino de la divina voluntad, para hacer don de Él a la familia humana cuando se hubieran dispuesto a recibir el bien de este reino. Y si bien mi Hijo era rey y yo reina, pero éramos rey y reina sin pueblo. Nuestro reino, si bien podía encerrar a todos y dar vida a todos, estaba desierto. ¿Por qué? Porque se requería primero la redención para preparar y disponer al hombre a venir a este reino tan santo. Y como la redención no se había dado, pues solo estaban la Virgen y Jesús. Ellos no tenían pueblo. Continúa la Virgen explicándonos esa soledad como rey y como reina. Dice: mucho más que siendo poseído por mí y por mi Hijo, que pertenecíamos según el orden humano a la familia humana, y en virtud del fiat divino y del Verbo encarnado a la familia divina, las criaturas recibían el derecho de entrar en este reino. Y la divinidad cedía el derecho y dejaba las puertas abiertas a quien quisiera entrar. Ahora nos toca a nosotros. ¿Queremos entrar? Las puertas están abiertas. El derecho de entrar ya la Virgen y Jesús lo ganaron para nosotros. ¿Queremos entrar? Así como cuando unos amigos te compran unas boletas para un espectáculo y a ti te toca decidir si quieres ir o no quieres ir. Las boletas ya están compradas. Tú decides. Así hicieron Jesús y la Virgen. Ellos ya compraron nuestro derecho a entrar al reino. Nos toca ahora a nosotros decir si queremos o no queremos, y decirlo con obras. Así que nuestra vida oculta durante tantos años sirvió para preparar el reino de la divina voluntad a las criaturas. Por esto, quiero hacerte conocer lo que obró en mí este fiat supremo, a fin de que olvides tu voluntad y dando la mano a tu madre, te pueda conducir en los bienes que con tanto amor te he preparado. Ella ya consiguió esos bienes, nos dio el derecho, pero es de la mano de ella que nosotros vamos a recibir esos bienes. Lejos de la Virgen, imposible. Dime, hija de mi corazón, ¿nos complacerás a mi querido Hijo y a mí, que con tanto amor te esperábamos en este reino tan santo, para que vivas junto con nosotros y vivas enteramente de voluntad divina? La Virgen nos pregunta si queremos complacerlo. Lo más seguro es que ya vamos a decirle sí, pero este sí
no es un sí con palabras, es un sí con actos, es un sí traducido en la lectura y meditación de los volúmenes, es un sí traducido en la vivencia de las verdades, porque cada capítulo meditado, cada verdad comprendida, tenemos que ponerla en práctica. Es un sí traducido en el ansia sincera y la súplica constante de que ese reino venga pronto a establecerse en la tierra. Ahora, escucha, hija querida, otro exceso de amor que en esta casa de Nazaret me donó mi querido Jesús. Él me hizo depositaria de toda su vida, porque Dios, cuando hace una obra, no la deja suspendida, mucho menos en el vacío. Siempre busca una criatura donde poder encerrar y apoyar toda su obra, porque de otra manera pone en peligro la obra. Y a Dios no le gusta exponer sus obras a la inutilidad. La pone en peligro en razón de que no se aproveche. Y a Dios no le gusta hacer cosas que sean inútiles. Lo que Él hace quiere que sea aprovechado. Y por eso puso sus obras, sus palabras, sus penas, todos sus actos los depositó en su mamá. ¿Cómo lo hizo? Cuenta la Virgen que en muchos momentos se retiraban juntos a la habitación y Jesús empezaba a explicarle y a narrarle los evangelios que él iba a predicar. Todo lo que él iba a predicar y a enseñar a la gente, primero se lo entregaba a la Virgen. Igual cuando fue a instituir los sacramentos, primero los puso en el corazón de la Virgen. Todo se lo confió y la hizo a ella fuente, canal perenne de todas las gracias de Jesús. Todo lo que él iba a hacer se lo entregó a la Virgen y lo puso ahí en el depósito de su corazón. ¿Por qué? Porque de ella tenía que salir la vida de Jesús y todos los bienes para nosotros. La hizo canal, la hizo fuente. Por eso es a través de la Virgen que logramos todo. Oh, qué rica y feliz me sentía al sentir que mi amado Hijo Jesús depositaba en mí todo lo que hacía. La divina voluntad que reinaba en mí me daba el espacio para poder recibirlo todo, claro, porque tenía que tener un espacio divino, inmenso, para recibir todas las obras de la redención, pero fue la voluntad de Dios la que le dio ese espacio. Mientras que Jesús le daba a ella todo, ella le daba a Jesús la correspondencia de amor, la gloria y la gratitud por toda la obra de la redención a nombre de todos. Entonces hubo una mutua entrega. Jesús le entregó todas sus obras y ella le dio a Jesús, en nombre de todos nosotros, la correspondencia de amor, de gloria y de gratitud que él merecía recibir por la obra de la redención. ¿Qué cosa no recibí de Dios por no hacer jamás mi voluntad, sino siempre la suya? Lo recibí todo. También la misma vida de mi Hijo estaba a mi disposición. Y mientras esa vida quedaba siempre en mí, porque esa fue la vida de la Virgen, la vida de Jesús, mientras estaba en María, ella podía bilocarla para darla a quien con amor
me la pidiese, dice la Virgen. ¿Y cómo no pedírsela, verdad? ¿Cómo no pedirle que nos dé la vida de su Hijo? Ahora, hija mía, unas palabras para ti. Si te decides hacer siempre la divina voluntad y jamás la tuya, y vivieras en ella, yo, tu madre, depositaré todos los bienes de mi Hijo en tu alma. ¿Qué promesa? ¿A cambio de qué? A decidirnos a hacer siempre la voluntad de Dios y a vivir en ella. Recibiremos a cambio todos los bienes de Jesús. Oh, qué afortunada te sentirás. Tendrás a tu disposición una vida divina, que todo te dará. Y yo, como verdadera madre tuya, cuidaré a fin de que esta vida crezca en ti y forme el reino de la divina voluntad en tu alma. La Virgen se compromete a cuidar esa vida divina en nosotros, a hacer que crezca, para que se forme en cada uno el reino de la divina voluntad. Confiemos y aprovechemos estas gracias infinitas que la Virgen nos promete. Mamá Santa, en tus brazos me abandono. Soy una pequeña hija, tan pequeña que siente la necesidad extrema de tus cuidados maternos. Te pido que tomes mi voluntad y la encierres en tu corazón. Por favor, no me la des más, para que pueda ser feliz viviendo siempre de voluntad divina. De este modo te contentaré a ti y a mi querido Jesús. La Virgen nos pide este propósito. Hoy, para honrarme, vendrás a hacer 3 visitas a la casa de Nazaret para honrar a la Sagrada Familia, recitando 3 veces el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, rogándonos que te admitamos a vivir en medio de nosotros. Pues esas visitas son visitas espirituales. Jaculatoria. Jesús, María y José, pónganme a vivir en el reino de la voluntad de Dios. Práctica para este día. Rezaré el Ángelus con especial fervor. Puede ser una vez, pueden ser 2 veces, pueden ser las 3 veces. Jesús, ya que mi vida es tu vida y mi madre tu madre, concédeme el poder amarla con tu mismo amor, el poder obedecerla con tu misma obediencia. Vamos entonces, ya después de haber guardado en el corazón estas reflexiones, vamos a darle a Jesús gracias infinitas por este regalo tan grande que nos hizo en su madre. Dulce Jesús mío, unido estrechamente a ti, quiero darte el testimonio de mi amor, de mi agradecimiento y de todo lo que la criatura está en deber de hacer para contigo, por haber tú creado a nuestra Reina y Madre Inmaculada, la más bella, la más santa, un portento de la gracia, por haberla enriquecido con todos los dones y también por haberla hecho Madre nuestra. Esto lo hago a nombre de todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Quiero tomar cada acto de criatura,
cada palabra, cada pensamiento, cada latido y cada paso, y en cada uno de ellos decirte que te amo, te doy gracias, te bendigo, te adoro por todo lo que has obrado en tu Madre Celestial y Madre nuestra. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos con la Virgen María en la voluntad de Dios siempre. Fiat.